Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, ya estamos terminando el quinto mes del año, enero-mayo, ya tenemos cerca de la mitad del año adentro, podemos hacer estadísticas más confiables sobre lo que va a pasar en este año, año calendario. Lo que se está viendo es que la caída de la faena, siempre pensando que lo estamos comparando contra un año, como fue el año pasado, que fue un año de sobreoferta, fue un año de liquidación ganadera. Pero esperamos para este año un 6%, un 7% de caída en la faena, y el acumulado de enero a mayo da 10%. Los precios de la hacienda se movieron en las primeras etapas del plan Milei, especialmente diciembre, enero y febrero, acompañando esa explosión de precios. Es decir, los precios, en general el IPC, los insumos, la inflación en general subió 100%, los precios de la hacienda acompañaron y subieron 100% al mismo ritmo que la inflación. Eso se terminó en febrero. En febrero los precios se estancaron y están estancados prácticamente con leves diferencias en algunas categorías, algunas bajaron, como es el caso de la vaca conserva. Ya llevamos 3 meses en donde los precios están estancados y la inflación se los está comiendo. Los precios reales de la hacienda actuales no son malos. Yo diría que para la hacienda gorda, están en un término medio entre los techos históricos que tocamos a mediados del 2022. Es historia reciente, ahora se van a cumplir 2 años. Se están cumpliendo ahora 2 años. Están a medio camino entre esos precios y el promedio histórico. Son precios por arriba de la media histórica, pero son precios que han retrocedido 20, 25, en el caso de la vaca conserva, ha retrocedido entre un 35 y un 40% con respecto a los picos que se dieron hace 2 años. Cuando los precios que pagaba China, vamos a decir todo, los precios que pagaba China eran mucho más altos y el estado del consumo interno no era el deterioro brutal que tenemos hoy. Pero digamos, hasta febrero, el precio, el mercado ganadero parecía que quedaba indemne, básicamente por lo mejor en el tipo de cambio. El motor de todo esto no son los precios internacionales, que son bajos, no son el consumo interno que se viene deteriorando hace rato, sino el tipo de cambio. Donde el tipo de cambio neto para la carne vacuna se cayó, ese lanzamiento inicial con un aumento muy grande desde diciembre, pensando, bueno, la inflación que venía a corregir ese tipo de cambio y la inflación que sucedió después del 10 de diciembre han terminado superando el crecimiento del tipo de cambio. El tipo de cambio ha retrocedido en términos reales y arrastra el poder de compra del sector dinámico que tiene hoy el mercado de la carne, que es el sector, claramente el sector exportador. El consumo cae, mantiene una lucha razonable con el IPC en el último año, los precios de la carne al mostrador, o sea, la gente está pagando la carne al mostrador prácticamente al mismo nivel que un año atrás, o sea que ha mantenido el ritmo inflacionario, pero la caída en términos físicos es del 12, el 14, el 15%. Con alguna recuperación en estas últimas semanas, producto de que la faena, una vez estabilizado el clima, está subiendo, muy poco, pero está subiendo, y las exportaciones están cayendo. Cuando uno hace el balance de las tres cosas, el consumo aparente, bueno, pero en vez de estar en 42, 43 kilos, está en 44, 45. Ahora, usando una frase famosa de Valéry, el poeta francés, cuando lo nombraron miembro de la Academia, creo que la Academia de Letras de Francia, el futuro ya no es lo que era.
Evidentemente se pensaba que para esta altura del año y 5 meses después de la asunción del nuevo gobierno, la liberación de todas las restricciones a la exportación, más un tipo de cambio que se suponía que iba a ser libre, pero en todo caso mucho más alto que el actual. Se subestimó el efecto, el deterioro sobre toda la economía de la liberación de todos los precios que estaban pisados, de todos los controles y el salto inflacionario que se comió al tipo de cambio. Hoy el sector exportador está claramente a la defensiva, tiene precios internacionales mediocres, China con una continua, después lo vamos a ver cuando hablemos de la feria de Shanghái, con una actitud permanente de querer hacer bajar los precios, y tiene quien le venda, Empezando por Brasil, que es el proveedor excluyente del mercado brasilero, del mercado chino. En condiciones normales, de las 250.000 toneladas que importa China, 100.000 se las provee Brasil, y Brasil tiene un precio de la hacienda que, si bien tienen restricciones, ellos tienen el BOI chino, que tienen restricciones, no pueden exportar cualquier tipo de hacienda con destino al mercado chino. Pero lo que se está viendo que consigue nuevos casos, casi anecdóticos, está dejando de ser anecdótico Bolivia, que está metiendo 10.000 toneladas por mes. El mercado chino paga valores cada vez más bajos, pero es irreemplazable en el rubro de mercados que llevan de todo, que es una de las virtudes extraordinarias del mercado chino. Diríamos, acotaríamos, lleva de todo, le falta solamente llevar corte de calidad, pero lleva una enorme parte de la red que de otra manera sería muy difícil de colocar, muy difícil de vender. Pero sus precios han venido y siguen bajando, y las ferias, varias que se han realizado en estos últimos meses, cada vez que uno se reúne, o que es lo que nos cuentan los exportadores que están allá, tanto los argentinos como los uruguayos, que tenemos muy buena relación y los escuchamos permanentemente, la actitud de los chinos es: estamos con muchísimo stock, la moneda nuestra no tiene poder de compra que tenía hace un año y medio, hace 2 años. La actitud de los consumidores es muy renuente, están gastando menos, están saliendo fuera de casa, el grueso de las compras se hace de carne vacuna son fuera de casa, comidas en en ese canal de comercialización. Entonces, hay toda una cadena que es precios bajos de China, con una tendencia a la baja, ya se está expresando en un menor volumen exportado, porque los negocios no cierran y porque llega un momento que ya no se puede trabajar, porque hay muchos frigoríficos que han decidido pisar el freno si hay pérdida, hay contribución marginal negativa, entonces directamente no podemos seguir faenando estos niveles, porque cuanto más faenamos. Hay otro tema también para faenar menos, que es el tema de Israel, que ahora una parte de por qué estamos viendo cierta recuperación en la faena, porque el clima se estabilizó y porque está Israel. Pero hay un tema, que es que a China, últimos datos son de abril, vamos a ver qué pasa en mayo, pero hay menos exportación a China, cosa que hacía muchos meses que no sucedía, una baja importante en todos los rubros. Carne congelada sin hueso, carne con hueso, hueso con carne. Pero digamos, este mercado a esta altura suponíamos que iba a tener otro aspecto, otras características. Pensábamos, eso se dio, que iba a haber después de la liquidación ganadera, íbamos a entrar en una etapa de retención. No entramos en una etapa de retención, todavía todos los indicadores del ciclo ganadero es cierto que son indicadores indirectos. Lo que están indicadores, lo que están indicando que estamos en una fase entre equilibrio y una ligera liquidación, pero no estamos en retención. No estamos en retención. Porcentaje de hembras en la faena hace muchos meses que está bien arriba del 46-47%, 47% en el mes probablemente va a cerrar en el mes de mayo. Animales muy livianos, yo diría cada vez más livianos, que es otro indicador indirecto, lejano del ciclo ganadero. Otro indicador que hay que darle cada vez más importancia: estamos en la tasa de extracción de vacas, por un lado, está por arriba de los niveles de equilibrio; la tasa de extracción de vaquillonas, por su lado, está por arriba de los niveles de equilibrio. Entonces, estamos en una situación que
la perspectiva de oferta, este 10% acumulado enero-mayo de caída con respecto al año pasado, que era más o menos, que iba a darse más o menos en este orden, pero se pensaba que iba a ser un poco menos y que a partir de eso íbamos a entrar, iba a haber una etapa de transición y íbamos a entrar en un periodo de retención, de recuperación, de recomposición de rodeos, como siempre sucede, para recuperar 600.000 vacas que perdimos y los 500.000 terneros que no nacieron. ¿Qué estamos viendo con respecto a los próximos años? Este año ya está jugado que va a tener una caída, la hipótesis más optimista que va a caer un 6-7%, la hipótesis más pesimista que va a continuar esta tendencia en la caída de la faena, va a cerrar el año con un 10% menos. Este año está jugado el año que viene, pues el año que viene van a entrar de lleno a pesar los menores nacimientos del 2023, de este 2024, producción de carne 2025-2026. Lo que se está viendo es que los índices de preñez que están saliendo ahora, que ya pisamos el palito una vez, esperemos no pisarlo de vuelta, son los primeros tactos. Los primeros tactos están dando muy bien en casi todos lados y por supuesto superiores a los del año pasado, que fue un año de emergencia. Pero con 600.000 vacas menos, y lo que vemos, la tendencia de vacas, que no se está recomponiendo, no se está reconstruyendo el rodeo. Si vamos a tener mejores índices de preñez, pero sobre menor número de vacas, en definitiva, la aparición de este año, que se va a destetar en el 2025 y va a ser la producción de carne de 2025-2026, va a estar estable si es por la cantidad de animales. Después queda cuántos kilos le cargamos a los animales. Pero si es por la cantidad de terneros destetados, Argentina hace mucho tiempo que no tiene sorpresas en términos del peso medio por animal faenado, que podríamos corregir la caída en la preñez, la caída en la cantidad de vacas que están pariendo, la disminución del rodeo. Bueno, a los 15 millones de terneros que estamos destetando le cargamos, en vez de faenarlo como ahora, con 226, 227 kilos, muy modesto, 235, 240 kilos, sería un cambio que uno ya esperó mucho tiempo, no lo ve. No lo ve. Lo cierto es que si no va a haber un cambio drástico en el peso medio por animal faenado, la producción de carne de los próximos de lo que resta de este año, 24, 25 y 26, va a depender de la cantidad de terneros que se incorporan al rodeo. Esa es la producción neta del rodeo. Argentina no importa Hacienda. La mortandad es más o menos constante, no es algo que cambie los números. La faena en el mediano y largo plazo depende de la cantidad de terneros que entraron al rodeo. Y eso lo que estamos viendo es que probablemente no volvamos a los récords de 2 años atrás, 15 millones y medio de terneros destetados, sino que este año van a nacer y se van a destetar en el 2025 15 millones, que es un número muy bueno. Históricamente uno ve, hay una tendencia de largo plazo en crecimiento de la productividad, pero eso es una cosa muy lenta. Vamos a probarla de vuelta a ver ahora qué sucede. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Un poco más de detalle, enero-mayo, datos provisorios, 10% menos de faena. Vacas, enero-mayo, 13% abajo. Vaquillonas, preocupante, solo 5,5% abajo enero-mayo con respecto a enero-mayo del año pasado, que estamos en liquidación. La relación entre la cantidad de vaquillones que estamos faenando y el stock de vaquillones al inicio del ejercicio está claramente mucho más cerca de niveles de años que hubo disminución de existencia de vaquillones que años que hubo retención. Ese índice oscila entre el 25%, podemos faenar entre el 25% como mínimo del stock inicial de vaquillonas y podemos faenar el 55%. Fue un solo año en la historia, lo hicimos, digamos que el techo es 50%, bueno, ahora estamos en 47%. Faenamos cada año el 47% de las vaquillonas. Es un indicador indirecto, a priori uno diría, sobra la cantidad de vaquillonas que hay para la necesidad de reposición que tiene el rodeo. Entonces, otro indicador indirecto que nos dice que si está muy alto esto es que los productores no están, la reposición, en el mejor de los casos, repone solamente lo que se refugia o lo que se muere. Vacas 10% abajo, vacas 13% abajo, vaquillonas 5,5% abajo, novillos, esto es una sorpresa, 13% abajo. Los novillos tendría que reflejar
a los nacimientos, porque todos los machos, por definición, vienen todos al mercado, vienen todos a la faena. Este número parece parece excesivo y no novillitos, son decir, bueno, se están matando animales adelantados con menos peso porque el mercado está premiando animales más livianos. No, la faena de novillitos también está en el 13%. Entonces, que no siga un periodo mucho más largo de caída de 13% en novillos, en novillitos y en terneros y toros, pues entonces uno suma todo y dice, si por un periodo relativamente largo estoy faenando 13% menos de machos, es porque nacieron hace 2 años o hace 1 año y medio, 13% menos de machos. No es que el número que se reserva para toro y quedan en los campos, que también se vende como toro de refugio, es relativamente constante, es pequeño, ¿no? Y también es relativamente reducida la cantidad de terneros que se matan. Entonces, uno ve la faena de novillos y la faena de novillitos y lo suma y hace promedios móviles y ve un periodo más o menos largo. Si en algún momento cayó el destete, eso se va a expresar en el número de machos que vienen todos al mercado, vienen todos a la playa de faena. Este 13% es sorprendente y daría la primera lectura que uno diría, esto es excesivo, han sido años. Enero todavía ha habido mucho pasto, ha habido retención, ha habido engorde, ha habido recrías más largas, ha habido una cantidad de cosas que este 13% no puede ser que el año cierre en 13%, que un periodo tan largo como 12 meses baje 13% la faena de machos, la faena de novillos. Novillos 13%, novillitos 13%. Terneros, irrelevante, no lo ponemos en la cuenta, pero entre novillitos y novillos bueno, toros están a la misma magnitud. Entonces, datos sorprendentes. Ahora, ¿cómo pinta? Vamos a pasar al mercado internacional. ¿Cómo pinta el mercado internacional? Todo lo que cuentan Hilton bien, en buena medida por una menor oferta argentina, pero Hilton bien, valores 14.000 y pico de dólares. Estados Unidos aflojó con los precios muy buenos que venía pagando. Pero es evidente que Estados Unidos, agotadas las cuotas para Brasil, para Argentina, para Uruguay, Brasil ya la agotó, Uruguay va camino a agotarlo, Argentina va más lento, pero la va a agotar antes del fin de año, y ahí ya empieza a exportar con un arancel que está pensado para ser restrictivo, está pensado para disuadir, del 26,4%. Con ese arancel en los meses próximos, si ya ha salido fuera de la cuota, es cierto que Estados Unidos está mejorando, es cierto que el volumen que está importando Estados Unidos es muy grande, pero ese volumen lo usan Australia, Nueva Zelanda, Canadá, México, Brasil, en ese orden, y séptimo, octavo. En los últimos meses nosotros estamos a la cola de todos estos, estamos con volúmenes, pero absolutamente lejos de lo que están metiendo todo el mundo, aprovechando el momento extraordinario que está pasando en el mercado americano. Ahora, donde a los países sudamericanos se le acaba la cuota y tienen que cargar con un arancel del 26,5%, si bien aún en esa circunstancia los precios mejoran lo que está pagando China por una mercadería, trimmings, vaca, toro, 90%, cortes inclusive de la rueda o del pecho, Estados Unidos mejora los valores de China, pero con el arancel y demás, la influencia en el mercado internacional de Estados Unidos importa en números redondos la mitad de lo que importa China. Y tiene gran parte de todo eso está cautivo de Australia y de Nueva Zelanda, que tiene unas cuotas enormes, con derechos reducidos o sin derecho. Entonces, la influencia que podemos esperar en el mercado internacional de Estados Unidos como gran comprador, que ahora, claro, los valores vienen subiendo. Piensen que en Estados Unidos hoy el novillo vale $6.60 en gancho. En Brasil vale $2.66. Más del doble. Estados Unidos 6.60, Brasil $2.66 por kilo en gancho, Argentina y Uruguay en el orden de 70, 380, 390 dólares en gancho.
Argentina no está competitivo porque la hacienda con el atraso de cambio está caro, sino que no está competitivo porque está más caro que otros, si se ve en el caso de China. Los frigoríficos. Ese es otro tema que va a hacer mucho ruido en los próximos meses. Aparentemente se prepara otra batería de habilitaciones de frigoríficos en Brasil. A nosotros que nos importan más que los depósitos de frío, más que los frigoríficos para exportar cerdo o pollo, lo que nos importa son los frigoríficos de carne vacuna. Ahí hay un número considerable que podrían ser habilitados en los próximos tiempos. Cuanto más frigoríficos tienen, eso pasa en todos los países, cuanto más frigoríficos tienen, más se exporta a China. Pues vuelvo a repetir, China es imposible evitarlo, soslayarlo si uno tiene a la hora de colocar una gran cantidad, una gran parte de la red, que hoy por hoy es imposible encontrar algo mejor. Aún perdiendo plata, pero si perdés plata trabajando con China. Más plata pierdo si no hago trabajar la fábrica, si no cubro los costos fijos, el problema que tiene hoy buena parte de la industria argentina, voy a decir también uruguaya. Pero, vuelvo a repetir, todas las noticias que vienen de los exportadores argentinos y uruguayos que están en la feria de Shanghái es que siguen con las mismas noticias, el yuan se ha desvalorizado, los consumidores les ha dejado una huella extraordinaria el fenómeno del COVID, no tienen, están en una crisis de confianza, no se ha resuelto el problema del desempleo juvenil, no se ha resuelto el problema de la burbuja inmobiliaria, que es de proporciones extraordinarias. Esta semana hay una nota, creo que era de Bloomberg, que hay 20 millones de departamentos pagados totalmente porque hacen ahorro previo y van pagando, no desde el pozo, antes del pozo. Como una manera de ahorrar, hay 20 millones de departamentos que no se van a entregar nunca porque no se pudieron construir o porque están en una parte muy pequeña de todo lo que se pagó y ya están pagos. La crisis inmobiliaria es enorme, es enorme. Entonces, los indicadores económicos de los últimos meses de China están dando crecimiento del Producto Bruto y demás por arriba de lo esperado, más por arriba del 5 que entre el 4,5 y el 5%. Ya hay datos de 4 meses del año. Esto me suena. Los indicadores macro están cerrando, son notables, pero China sigue importando grandes volúmenes, pero impone precios y precios más bajos que los que puede. Siempre hay alguien que está dispuesto a proveer a China a estos valores bajos y lo convalida. El último dato que tenemos de abril son 224.000 toneladas, que no es el récord de enero, que fue espectacular y fue salido totalmente de contexto, 300.000 toneladas en un mes. 224.000 toneladas, podemos afirmar ya, es un volumen enorme, que ahora se está repartiendo entre varios países. La composición básica sigue siendo la misma. En Uruguay, Argentina y Brasil probemos el 70 o algo más del 70% de lo que necesita Brasil. Es interesante ver cuando aparece un mercado de este volumen, quiénes son los que están en condiciones en el mundo de generar saldos exportables. Argentina consiguió una etapa de su historia, pasar de los K a gobiernos más amigables con la exportación, un salto de exportación de 200.000 toneladas a 900.000. Hay muchos pronósticos muy optimistas de exportación de Argentina para este año que, a la luz de lo que estamos viendo, lo que pasó en abril, vamos a ver lo que va a pasar en mayo con las exportaciones, en abril ya se dieron. Estábamos en un número que probablemente sin el hueso, que siempre decimos sin el hueso, que ahora es la nueva manera de medir, la que se tiene que haber medido de toda la vida, sacar la trampita de los huesos, que van como en otro ítem. Argentina probablemente este año iba camino, apuntaba a exportar arriba de las 950.000 toneladas. Este parate, y además este tema de que hay menos materia prima, estamos matando 13%, 10% menos. A ver, no hagamos de memoria. 13% menos de vaca y 13% menos de novillos, no hay la misma cantidad de materia prima para mantener cierto ritmo exportador. Entonces, volviendo a lo que decía Paul Valéry, el futuro ya no es lo que era. Nos sorprende que hay libertad, pero nos sorprende también que el gobierno dice, no esperen de acá en más, en nuestro plan económico es, en la medida en que reconstruyamos las finanzas del Banco Central, en la medida de que mejore el flujo y mejore el stock de dólares en la Argentina,
en la medida que baje la inflación, en la medida que otra cantidad de otros, de otros objetivos de política económica superiores. Cuando todo eso suceda, vamos a empezar a hacerlo, a mejorar el tipo de cambio real, pero por baja de impuestos. Lo de baja de impuestos ya lo vimos muchas veces. Va a ser además muy difícil en un contexto de inflación residual relativamente importante todavía, que la baja de impuestos, si esa va a ser la actitud, que vaya a compensar el atraso en el tipo de cambio. Además, si hay una prioridad por encima de todo eso, es el superávit fiscal y vayan a sacar. Es decir, en realidad lo que ha dicho el gobierno es: no me pregunten más por el tipo de cambio, por lo menos hasta el año que viene no voy a volver a hablar del tema. Este es el tipo de cambio, arréglense. Yo ya le saqué muchas restricciones, yo voy a arreglar la macro, la micro lo van a arreglar ustedes, pero se tienen que ir acostumbrando, y esto es una cosa difícil de digerir, que en una Argentina que está mucho mejor económicamente, los indicadores y el riesgo país, los indicadores macros, inflación declinante, superávit fiscal, con todos estos indicadores macros tan favorables, se tienen que ir acostumbrando que el tipo de cambio no va a ser el que ustedes conocieron, sino más bajo. Bueno, si están tan seguros de eso, liberen el tipo. No, el tipo de cambio no se puede liberar, no se puede liberar el cepo, porque es probable que la demanda acumulada de divisas en el corto plazo se lleve puesta a la oferta, que por otra parte va a estar también afectada por factores de expectativas psicológicas que hacen que ese encuentro entre las dos aguas por ahora no sea posible. Si no es posible, la exportación va a seguir teniendo un tipo de cambio que, digamos, sea dicho de paso, si se mantiene un crawling peg del 2% y la inflación de los próximos meses el 3, el 4, el 2, el 5, el 7, puede haber un deterioro adicional inclusive en el tipo de cambio real en los próximos meses. Puede ser compensado por los precios de la carne a nivel internacional, por ahora no se lo ve. Amigos del Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.